Primer grado, bloque 2, actividad 2. ¿Entiendes lo que sin hablar te digo? Bienvenido y bienvenida a tu clase de educación artística. En esta lección aprenderás que no solo nos comunicamos con las palabras, también utilizamos el cuerpo. Ahora me vas a contestar una pregunta. Además de usar la voz, ¿de qué otra manera te comunicas? Otra pregunta más. ¿Por qué las personas se mueven diferente cuando hace frío y cuando hace calor? Ahora, fíjate en las imágenes que están aquí. En la primera, podemos ver a unas personas que tienen muchísimo calor. ¿Ya viste cuál es su expresión? Bien, ahora vamos a ver a una persona que tiene muchísimo frío. Fíjate cómo tiene la cara y cómo se mueve su cuerpo. ¿Sabías que existen 4 estaciones en el año? ¿No? Bueno, pues vamos a verlas a continuación. La primera se llama primavera y es cuando hay muchas flores por todos lados y los animales andan muy felices. Después tenemos el verano, que es cuando hace muchísimo calor y nos gusta ir a la playa. Le sigue el otoño, que es cuando se caen las hojas de los árboles y sopla mucho viento. Finalmente tenemos el invierno, que es cuando hace muchísimo frío y en algunos lugares llega a caer nieve. Ahora vamos a hacer una actividad en casa. Para eso te voy a pedir que pienses con mucho cuidado cómo se comportan las personas en cada una de las estaciones que vimos. No debes de hablar. Solo puedes hacer sonidos, movimientos y gestos. ¿Listo? ¿Lista? Muy bien. Vamos a poner un ejemplo. Vamos a imaginar que es invierno y que estamos en un lugar donde cae nieve. Entonces vamos a sentir muchísimo frío y nos vamos a mover como si estuviéramos abrigados y bebiendo chocolate caliente junto a una fogata. Después vas a poder representar otras estaciones, así como tú las conoces en el lugar en el que vives. Al finalizar, quiero que le comentes a tu mamá o a tu papá o a alguien que esté ahí contigo ¿qué te pareció comunicarte solo con gestos y movimientos? Recuerda que con el cuerpo puedes representar todo lo que observas. Tus aprendizajes de educación artística te ayudarán. Ahora puedes apoyarte si tú quieres en las imágenes que están aquí. Recuerda que tu trabajo es ser como los mimos, que no hablan. Y puedes copiar cualquiera de las situaciones, como la pantera rosa, que se está calentando en un frío invierno, como el chico que está caminando a través de la nieve, o como aquel que está muriéndose de frío.